los peces de colores de mis botas y tus marchitos zapatitos de tacón, locos por naufragar. Bueno, seguimos acá en Te Digo la Otra con Nicolás, con Sebastián charlando un poco y bueno, en realidad lejos, alejándonos un poco de aquella elección de 2004 a la que hacíamos referencia, de aquellos gobiernos previos a la crisis y posteriores y aquel gobierno que en las elecciones de 2004 alcanza el Frente Amplio por primera vez. Bueno, bastante tiempo ha transcurrido, 2 periodos de gobierno del Frente Amplio y bueno, consultarles un poco qué tipo de crítica se hace sobre el gobierno del Frente Amplio en el sentido de, bueno, aquellas cosas o aspectos que consideran han sido positivos y piensan que estaría bueno continuar o novedosas por lo menos para lo que ha sido antes, y aquellas cosas que consideran que han sido los aspectos más negativos o que quizás ha descuidado o mal cuidado el Frente Amplio durante estos 2 periodos de gobierno. Bueno. Vamos por las pálidas primero y después vamos por la arriba, por la positiva. Como educación y políticas sociales. Sebastián hablaba algo del tema educación. Creo que Uruguay, el gobierno del Frente Amplio no ha sabido encarar en estos 10 años una verdadera reforma de la educación. Es un tema bastante complejo. Ya en el año cuando asume por primera vez el Frente Amplio, hay mucha información de gente que ha asistido a las comisiones de educación del Parlamento, muchísimo material en donde se empezaron a trabajar algún tipo de esbozo de reforma profunda. Yo creo que ahí el Uruguay tiene un debe muy grande. Yo creo que el sistema educativo uruguayo está pensado para alumnos que existieron hace 100 años, todavía sigue estando pensado para eso. Y el gobierno del Frente Amplio no ha sabido plantear la reforma educativa que en todo caso que el Uruguay merece. El Partido Colorado sí intentó hacerlo en su momento, bien, mal, criticable o no, por supuesto, como todo. Se dieron una serie de debates educativos que en realidad los mismos docentes dijeron, bueno, que finalmente fracasaron en su momento. Vino la ley de educación. Y la ley de educación, si bien tiene cosas buenas, creo que hay otras cosas que son malas. Yo creo que por supuesto que los docentes tienen que participar en la concreción de una reforma educativa para este país. No me parece que en todo caso los sindicatos tengan que estar metidos en el gobierno de la educación. Eso no es ballista. Eso no es ballista, porque en un sistema republicano de gobierno, la autoridad política es en todo caso la que designa quiénes son los que dirigen la educación, pero no, en todo caso, meter a un grupo que está bien que exista, porque reivindica cosas que en todo caso considera que tiene que reivindicar, pero no en el gobierno de la educación. Y por supuesto participando, sí, de la reforma educativa. Pero básicamente, y eso creo que eso le hizo mal. El mismo Astori lo ha dicho, que es en todo caso un tipo más corrido hacia el centro dentro de la izquierda, si queremos. Tenés un cariño especial por Daniel. No, en realidad no, porque si hablamos de Pluna, que en todo caso hablaremos después, no le tengo ningún cariño. Pero digo, más allá de eso, me parece que está faltando, porque todos esos actores del Frente Amplio, porque Astori es un vivo bárbaro. Porque la prensa sale y dice, no, porque la educación, lo mismo que estoy diciendo yo. Yo digo, ¿cuándo Astori va a votar con el Partido Colorado? Porque está bien ahí. Y después cuando vamos al Senado, que él tiene voto y puede bajar, en todo caso, a debatir, dejar a Luciano Polanqui allá arriba en el asiento, bajar él y hablar, no dice nada de esto en el Parlamento. ¿Y por qué no lo hace? Disculpa, tú estás argumentando en contra del cogobierno, ¿no? No. Básicamente. No. Pero yo te iba a preguntar sobre la autonomía, porque no son lo mismo. No son lo mismo. Sí, estás diciendo que los representantes de los órdenes, entre comillas, no deben gobernar. ¿No? No deben estar en el cogobierno, pero ¿cómo te posicionás respecto a la autonomía? ¿Pensás que el gobierno político de turno tiene que tener las posibilidades de dirección total, de conducción completa del sistema educativo? Negativo, eso no. ¿Y cómo lo armamos entonces? Como hizo Sanguinetti. ¿Cómo hizo Sanguinetti? Sanguinetti agarró y dijo, bueno, acá hay que gobernar la educación que es autónoma. Vamos a llamar a uno de cada color, a uno de cada pelo. Entonces llamó a un frente amplista, llamó a un tipo más o menos que era del Partido Nacional y a un tipo y bueno, y por supuesto, gobernamos nosotros, van los colorados a la cabeza. Y así hizo. Y la educación
Está bien, habrá funcionado. Digo, esa es una manera de conducir la cosa. Yo no estoy en contra de la autonomía ni en contra de un cogobierno. Estoy diciendo... ¿Pero un gobierno con los docentes, en los cuales los docentes tengan voz y voto? ¿En qué orden? ¿En qué orden? Porque una cosa es secundaria y otra cosa es educación terciaria. Yo estoy hablando de educación secundaria. Sí, en secundaria, como hoy es en todos los niveles. Hoy es en todos los niveles. Yo, en todo caso, la ley orgánica de la universidad, en todo caso lo hablamos después, ahí yo lo sacaría en todo caso a los del gobierno de la educación, a los sindicatos, porque eso ha demostrado... A los docentes, ¿no? Es el orden docente. Es el orden, digo... Representado por quien sea, porque si se presenta una lista de docentes no sindicalizados, pueden perfectamente gobernar la educación. Impecable. Lo sacarías igual. Como quieras. Yo creo que ahí, en todo caso, no debería... Yo creo que, en todo caso, el poder... las autoridades que designa el poder político son las que tienen que estar allí. Se entiende clarísimo. Es eso, nada más. Perdón. En la ley de educación, cuando se agrega la ley de educación que se termina de votar en los últimos años del gobierno de Tabaré Vázquez, 2008, fines de 2008, y es en enero del 2012, el presidente Mujica llama a los dos líderes del Partido Colorado, al senador Amorín y al senador Bordaberry, a representantes del Partido Nacional, va a Heber y Larrañaga y va a Mieres, y les pide que por favor hagan un cambio y que el presidente tenga doble voto, porque él no podía manejar la educación si lo estaba manejando los docentes agremiados en el cargo que le habían dado bajo la ley de educación. O sea, se dieron cuenta que había sido un grave error. Igual ahí no le dan los números al presidente, ¿no? Porque el presidente quería el doble voto para compensar, y lo mismo a eso, sacando el tema de la educación, les estaba pasando también el tema de la salud. Cuando tenía Alfredo Silva voto en el directorio de eso ACE, sucede porque el gobierno del Frente Amplio decide darle participación a los partidos de la oposición, ¿no? Ahí el gobierno se queda en Codicen con 2 representantes, uno se lo da al Partido Nacional y los otros 2 eran docentes. Claro, pero si un gobierno no decide hacer eso y se queda con los 3 cargos del Codicen, gobiernan mayoría siempre. Y en los consejos por debajo del Codicen, en primaria, secundaria y UTU, están 2-1 siempre. Paradójicamente, ¿no? Para el Frente Amplio le fue más fácil negociar con los de la oposición. Claro. Eso es algo muy curioso, muy digno de ser analizado, porque el Frente gobernó con la oposición y no con los sindicatos, ¿no? Digamos, es muy interesante de ser analizado. A mí, que si el Frente Amplio o el gobierno que venga, que lo haga, que gobierne con las autoridades, que el poder político, eso es una cosa... Además, perdón, eso funciona mal. Bueno, pues entonces probemos otra cosa. Si eso está fallando, cambiémoslo. ¿Cuál es el problema? Cambiémoslo. El status quo es propio de los conservadores. Nosotros no somos conservadores. Nosotros vamos por los cambios que se supone que mejoran las cosas. Bueno, yo creo que ese es un cambio. ¿Crees que los problemas de la educación están ligados a la forma de gobierno? No, solo eso no. Pero ¿te parece un factor fundamental la forma de gobierno? Porque ahí como que nos ponemos muy politólogos. Pensar que la forma de gobernar una institución es realmente la que condiciona los resultados educativos. La madre del borrego no es esa. La madre del borrego es la que te dije hoy. Para mí es la que te dije hoy. El sistema educativo uruguayo está pensado para alumnos que existen hace 100 años. Renato Operti viene hablando de este tema hace años. Sí, lo dicen todos. Lo dicen todos. Lo de izquierda, lo de derecha, lo de centro, lo de arriba y de abajo. Entonces, bueno, eso nadie se ha animado todavía a hacer la gran reforma de educación. Pero los actores políticos, sobre todo de la oposición, han centrado la mayor parte de sus críticas en el gobierno de la educación y en el artículo de la ley de educación que prevé la forma de gobierno. Es lo que más se ha criticado, la forma de gobierno de la educación. Yo me pregunto, si uno, estudiando un poco el tema, me parece que es razonable lo que tú decís, Nicolás, que la forma de gobernar la educación no puede ser el factor que determina los resultados educativos y que estemos un punto arriba, un punto abajo en las pruebas PISA. Digo, no tiene mucho sentido, ¿no? Estamos de acuerdo. Yo te estoy hablando, primero te hablé de eso, después te hablé del gobierno de la educación, te hablé de todos los temas. Podemos seguir toda la noche, es un tema bastante Sigamos hablando de educación, vamos arriba. Sigamos hablando de educación. Pero digo, la forma, le digo, una cosa no inhabilita a la otra. Igual creo que la madre del borrego viene por otro lado. Viene por que este sistema educativo, a ver, cosas buenas querían. El plan Ceibal, viene Vázquez y dice, bueno, plan Ceibal, buenísimo, bárbaro, una computadora para cada chiquilín. ¿Funciona? Bueno, ahí podemos entrar a mirar un poquito más con la lupa. Pero, y sí, porque el chiquilín tiene que estar... A ver, yo me encantaría que todos los chiquilines... Yo doy clase. Sí. Entonces, digo, obviamente, los chicos hoy, ¿cuál es el nuevo? ¿Por qué, por ejemplo, están desinteresados en la política? Porque el nuevo foro de discusión es el Facebook. Hay cosas interesantes en el Facebook. La gente discute por ahí. El nuevo foro de discusión es ahí.
la forma de aproximarse al conocimiento es distinta. Sí, claro. Entonces, si no adaptamos el sistema educativo a la nueva manera que tiene la generación Y y Z, que son las que van a venir ahora, de aproximarse a las cosas, es imposible que aprendan nada. Porque además, y eso está estudiado, la UNESCO tiene estudios muy interesantes sobre eso. Entonces, bueno, y para eso hay que modificar la educación. Sí, entonces, bueno, va por ahí, pero me parece que la madre del borrego es esa. ¿Quién va a venir a hacer la reforma de la educación que el Uruguay merece? No sé. El Partido Colorado tiene, si bien criticó eso, tiene propuestas desde los dos sectores incluso, tiene propuestas muy interesantes, hasta complementarias, y creo que se han puesto de acuerdo en ese tema en particular los dos sectores, de impulsar para la educación. No, y está el antecedente claro que tú decías que hay que darle la derecha al gobierno al segundo gobierno de Sanguinetti, en términos de que en los últimos 50 años el único tipo que intentó reformar la educación en el Uruguay fue Germán Rama, y fue el segundo gobierno de Sanguinetti. Con los errores que se cometieron o no, y con los notorios avances que esa reforma tuvo en términos de la cobertura de las escuelas de tiempo completo y de un montón de procesos que se inician allí, ¿no? Programas de inclusión socioeducativa que hoy en día el Frente Amplio reforzó y mejoró, muchos de ellos se iniciaron en ese periodo. Sebastián, decía lo que tú pensás, algo positivo o algo negativo que nos dejó este gobierno del Frente Amplio. Tratando el tema de la educación, creo que cualquier gobierno que venga a partir del 1 de marzo próximo tendría que, con consenso político del resto de los partidos políticos, buscar formas de mejorar los resultados, porque no puede pasar que en 9 años de bonanza económica los resultados hayan empeorado y sean peores que los del 2002 con un país en crisis. Entonces, más allá de si es cambiando el gobierno de la educación, no cambiando el gobierno, creando nuevos órganos, que estén los docentes o no estén los docentes en los órganos de decisión, tendría que haber una política más de Estado en el tema de educación, acompañada por los 3 partidos políticos que representan más del 90% del electorado, y hacer acuerdos algo similar a lo que es lo de México, lo de Enrique Peña Nieto, políticas más de Estado que puedan, con el gobierno que venga en el 1 de marzo del 2020 y todo, seguir avanzando y tratando de reducir el deterioro que viene de la educación. Pero ¿cuál era la pregunta que me habías hecho? No, te lo había hecho mi compañera y tenía que ver con... No, en referencia más que nada a aquellas cosas que sienten que pueden rescatar, digamos, de estos dos gobiernos del Frente Amplio, o aquellas cosas que de repente son más criticables o sienten que no han sido positivas, digamos, del gobierno, cosas negativas o de repente positivas de estos dos gobiernos. Jugate con una positiva, que acá acompañando a Nancy Val. Por la positiva. Por la positiva. Claro. Estamos en una elección por la positiva. Sí, es que bueno, positiva. Es difícil buscar. Me cuesta encontrar. Qué maldad. Sería, eso es maldad. Sería. Yo tengo un par. No sé, sí, no. Yo tengo un par. El plan Ceibal. A priori me viene. Vamos a hacer el intento. A priori, el plan Ceibal. El plan Ceibal es una cosa interesante. O sea, es una señal, un atisbo en el camino correcto, digamos. Sí. Hay que ver cómo podemos profundizarlo. Digo, Breckner creo que está haciendo una cosa muy buena ahí, etcétera. Creo que el gobierno... Voy a hablar de todo. Las políticas sociales del otro lado del mostrador, ¿no? Nombraste las políticas sociales, pero como positivo o como negativo. Las dos cosas. Profundizar en eso. Cuando asumió Tabaré Vázquez el gobierno, a mí me gustó que haya creado un Ministerio de Desarrollo Social. Me gustó. Dije, qué bueno. El país estaba en una situación complicada, ya encaminado, reconocido por todo el sistema político eso, ya encaminado. Se crea el Ministerio de Desarrollo Social. Bien. Eso es ballista. Eso, sí. Es ballista. Muy bien. Le estás agarrando la mano. Le estás agarrando la mano. Estoy entendiendo. Nicolás, me parece que lo estás convenciendo. Pero ¿sabés lo que no es ballista? ¿Cómo se implementan algunas políticas sociales del Ministerio de Desarrollo Social? Yo no estoy en contra de las transferencias, porque dice, la transferencia directa y esto, y que te dan la plata. Yo no estoy en contra ni de las transferencias directas, ni de otro tipo de transferencia o de otro tipo de política social que pueda encarar este ministerio. No estoy en contra de eso. Estoy en todo caso en contra con que esa política, toda política social en realidad que de ser eventual y de corto plazo se transforma en permanente, eso no ocurre. Por ejemplo, en Chile, en Brasil nomás. En Brasil hay transferencias directas. Tienen unos controles impresionantes. Lula hizo cosas muy buenas en cuanto y con transferencias directas y que funcionaron. La otra vuelta, hace como 1 o 2 años, yo ahora no recuerdo bien, lo podríamos buscar, el Observador publicó un estudio, no hecho por el Observador, sino por una ONG,
en donde la gente que estaba recibiendo los planes sociales le preguntaban, bueno, está bien, ahora usted quiere volver al mercado formal, ¿no? Porque está bien, lo ayudamos para que salga de esta situación eventual, pero el 80% de la gente no quiso volver. Entonces, si la gente está al mercado formal, con una jubilación, esto, lo otro, no quiso. Entonces, evidentemente ahí algo está mal. O sea, la persona se la puede ayudar, eso es ballista, desde el Estado, a superar una situación eventualmente y por corto tiempo, pero eso no puede transformarse en permanente. Y han reconocido en las comisiones del Parlamento este tipo de problemas. El propio Frente Amplio ha salido en la prensa hace un par de... Ahora nadie habla de eso, no sé por qué, supongo que en la campaña hablarán. Y eso no es ballista. No es ballista, no podemos en todo caso condenar a la gente a que esté en esa situación. No podemos. Un caso que siempre cuenta el senador Amorín, que en campaña va a una escuela en Florida, en la ciudad de Florida, y unas maestras estaban que hablan afuera, eran de filiación colorada, le preguntan, hablando del tema de los planes sociales, y que los niños siempre se les dice que quieren ser cuando sean grandes, y siempre te dicen cosas raras o cosas comunes, maestro, arquitecto, abogado, etcétera, etcétera, otros futbolistas, y bombero, todo lo que hay. Y entonces ahora empezaron a haber niñas que dicen que quieren ser beneficiarios de planes sociales. Me suena rara la respuesta de un niño que pero vivirían muy mal. Quiero ser beneficiario, pero bueno, no pagarían ni un par de championes al mes. No, bueno, pero los padres... No podrían comprar ni 2 días en el supermercado. Este es pícaro, No, pero yo imagino una persona que vive únicamente eso. Sí, más que en Uruguay hoy las transferencias directas se circunscriben solamente a la asignación familiar, que son más o menos unos 1.000 pesos, digamos, ¿no? Sí, si la tarjeta alimentaria, sí, que son son 800 pesos que... Está complicado igual para llevarla. Igual mirá esto. Mirá, yo di clase en el jubilar, ¿no? El año pasado. Entonces me tomaba el 158 todos los días para Casa Valle. ¿Está? Yo no puedo... Capaz que cuando yo sea presidente de la República no lo podemos solucionar y, no sé, estemos de vuelta en el gobierno, Sebastián, capaz que no lo podemos solucionar tampoco. Capaz que no. Pero yo no puedo entender cómo realmente, digamos, yo paso por ahí y no hay servicios. Me acuerdo un día que llovió, se inundaba, la gente estaba viviendo allí en esa situación, mucha basura, muchísima basura, y los niños allí. Digo, me parece, entonces, y en esa zona no hay los suficientes centros educativos como para cubrir toda la demanda que sale de la educación primaria. Sin duda. Entonces, ¿cuándo vamos a meter los liceos ahí y a meter a los mejores docentes que tenemos en el Uruguay sin necesidad de traer de Estados Unidos absolutamente nada? ¿Cuándo lo vamos a igual hacer está eso? bueno la propuesta que hace Mujica al presidente Obama, eso está muy bien, digamos. Yo de todos los temas que le podía proponer un presidente de Estados Unidos, me parece que tratar de mejorar los intercambios académicos, educativos, en innovación, en I+D, prefiero eso y no que nos manden, no sé, armamento y entrenamiento para los ejércitos como se hacía en los tiempos de buenas relaciones. Sí, está bien, vamos a ver qué dice el sindicato al respecto. No van a querer saber de nada, no van a querer saber de nada con que vengan los profes. Le dimos mucho tiempo a Sebastián para pensar, a ver si es una cosa buena. Tuviste unos minutos para reflexionar. Yo tengo otra también después. Muy bueno, comparto con Nicolás el plan Ceibal. Y si puedo seguir pensando... Dale, llegamos hasta el final del programa. Dale, Flor, que podemos llamarlo todos los martes. Todos los martes, a ver si... Pero sinceramente en los temas principales del país creo que no se han aprovechado las oportunidades. 9 años de crecimiento económico. Yo siempre pienso si el Partido Colorado hubiese sido gobierno en un contexto así, no en un contexto de crisis, los cambios fue gobierno en contextos también favorables para el país, y por algo ganó 33 elecciones en el 38, porque la gente lo votaba porque evidentemente mal no gobernaba, ¿no? Pero si en este contexto hubiéramos sido gobierno, ¿cómo podemos tener peores índices de educación que en plena crisis del 2002? ¿O cómo podemos también tener, hay una trampa lo que tú decís, ¿no? ¿O cómo podemos tener peores índices de seguridad pública, aumentar las rapiñas y los homicidios y todo que en periodos de crisis? Pero la educación todos sabemos que son procesos que maduran con el tiempo, ¿no? Digamos, los resultados educativos que tenemos hoy son los resultados educativos de los niños y de los adolescentes de la crisis del 2002, ¿no? Digamos, porque tú te darás cuenta que los procesos educativos son de 6, de 12, de 18 años. Entonces, a ver, tal vez dentro de 10 o 12 años tengamos hijos
programas de inclusión socioeducativa y chiquilines que con mejores resultados educativos. No lo podemos saber, lo sabremos en los gobiernos que vienen, pero es como un poco una trampa decir que digamos que los peores resultados educativos durante los gobiernos del Frente Amplio son causados por los gobiernos del Frente Amplio, ¿no? Porque el deterioro de la educación por lo menos viene de los años 60 para acá, se agudiza de manera atroz en la dictadura, sin duda, que fue el peor momento para la educación en Uruguay, porque la universidad, la secundaria se vacían de sus buenos docentes, el presupuesto educativo queda planchado durante los siguientes 20 años, durante gobiernos colorados y blancos. Y digamos, si vamos a pensar en el deterioro educativo, tenemos que ver como toda la foto. Yo, de todos modos, yo comparto otras cosas que decía Nicolás, de que obviamente que el Uruguay necesita una reforma educativa y que el Frente Amplio no la ha hecho, y otros de los análisis, pero me parece que atribuirle solamente los magros resultados educativos a estas administraciones es como que hay que, me parece, ver la foto como más en mediano plazo. Una cosa nomás, siguiendo con Sebastián, una pregunta que me gustaría hacerte, pero bueno, además comentarte, capaz que te estoy ayudando a que encuentres una cosa positiva. De repente, este crecimiento económico que tanto mencionaste en estos dos bloques, puede ya ser una cosa positiva. No creo que solamente con viento de cola y condiciones internacionales favorables se pueda llegar a tener un crecimiento histórico tan prolongado, ¿no? En el tiempo, un crecimiento económico. Pero bueno, fuera de eso, en realidad me gustaría meterme un poco en política económica. Y esa es una pregunta para Sebastián en concreto, porque bueno, ayer justamente estaba mirando televisión y vi un spot publicitario en el que era un spot del precandidato José Amorín, y en el que se anunciaba, digamos, la derogación de la ley que reguló, digamos, el impuesto a la renta de las personas físicas. Y el IAS, los dos, del año 2007, entraron en vigencia el 1 de julio de 2007. Y bueno, en realidad mi pregunta es un poco cómo se va a instrumentar esa derogación, considerando que es uno de los principales ingresos que hoy tiene el Estado uruguayo. ¿Cuál es el plan para eso? Y por otro lado, bueno, supongo que porque la política fiscal es lo que entra y lo que sale, ¿no? Supongo que si se va a modificar un poco el mecanismo de recaudación, también se va a terminar modificando, o al menos en parte, alterando el gasto público, ¿verdad? ¿Cómo cubrís el gasto público sin tener los ingresos del IRPF? Sería la pregunta. Claro, la pregunta sería en realidad, ¿cuál sería la consecuencia para vos de la derogación del IRPF? Y también cómo se instrumentaría, ¿no? El Frente Amplio ha aumentado tanto el gasto público que sin IRPF no podría. ¿Cómo mantiene el MIDES o cómo mantiene el gran gasto que generó en estos años de gobierno, claro, y el gran déficit que tiene, si no fuese mediante el IRPF? Pero el IRPF es un impuesto que existe desde julio del 2007. El país antes de julio del 2007 tenía una estructura tributaria en la cual podía vivir sin descontarle el IRPF a los trabajadores. Existía el IRP, ¿no? Existía el IRP, pero existía el IRP, que era una tasa mucho menor. Pero que pagábamos todos y lo mismo. Pagábamos todos, claro. Pero cuando el Frente Amplio pone el IRPF, el monto con el cual ya eras contribuyente eran 8.180 pesos, valores del 2008. O sea, pagaba muchísimo más gente IRPF de lo que pagaba el impuesto anterior. Y el impuesto anterior fue un impuesto que se puso durante la crisis y se fue bajando gradualmente al final del gobierno del Partido Colorado. Y este impuesto básicamente, ahora el monto mínimo imponible está en 20... ¿Llega a 20? No, alrededor de 20 creo. Está alrededor de 20.000 pesos. 19.800. Alrededor de 20.000 pesos. Hoy por hoy lo que es una canasta básica no quiere decir que una persona que cobre, y con lo que está la inflación, una persona que tenga ingresos por ese monto pueda pueda ser contribuyente del Estado de un impuesto como es el IRPF. Hay gente que no hace horas extras, o hay médicos o maestras que hacen doble turno, etcétera, etcétera, que tienen que evaluar si les sirve tener más horas de trabajo, porque se pasan de la franja y pagan más impuestos. Y respecto a la pregunta de Florencia directamente de cómo se puede manejar las cuentas del Estado sin una de las principales fuentes de ingreso. Bajando el gasto público, obviamente sin cortar ninguna de las políticas, sin cortar ninguna política social,
pero bajando el gasto público social en Uruguay es del orden del 30% del presupuesto total del país, ¿no? Digamos, un gasto público social que incluye la salud, las prestaciones, las jubilaciones. Es un gasto público que los economistas hablan siempre que es muy poco elástico. O sea, es muy difícil de tocar porque tiene componentes fijos muy fuertes. Ponele que no tocamos en el gasto público pero social. ¿Alguna vez en este país se dejaron de pagar? Nunca. No, por eso. Pero nunca se dejaron de cubrir ¿dónde recortamos? No, pero sí la inversión social ha ido variando, ¿verdad? No ha sido la misma a lo largo de la historia. Y justamente me parece que sí. Han habido rubros en donde sí se ha aumentado el presupuesto destinado para ciertos, digamos, rubros del Estado. Pero en concreto, ¿cómo se instrumentaría una reforma de ese calibre? En concreto se puede el monto mínimo imponible ir subiendo, irlo bajando gradualmente. Y bueno, siempre el senador Amorín hace hincapié en la importancia de terminar con el impuesto y tiene economistas importantes como el contador Dabrié, Julio de Brum, etcétera, etcétera, que han formado parte del plan económico del sector, que explican cómo gradualmente en el próximo periodo de gobierno anualmente se puede ir bajando los montos mínimos se puede ir subiendo el monto mínimo del IRPF para que haya menos gente que sea contribuyente y cómo compensar las pérdidas que el Estado deja de tener en base a eso. Pero sería un proceso gradual. Sería un proceso gradual que se podría hacer perfectamente en un periodo de gobierno, en 60 meses de un nuevo gobierno. Hasta eliminarlo. Hasta eliminarlo totalmente en los 60 meses, finalizando un gobierno, porque parte, más allá de un tema económico, de una concepción filosófica de que el IRPF no es un impuesto al capital, es un impuesto al trabajo. O sea, los ingresos de todo tipo. Los ingresos, y que uno no tendría que pagar impuestos por trabajar, ¿no? ¿Estaría dispuesto el precandidato Amorín a comprometerse a un impuesto al capital entonces? No, yo lo que digo es que no. Pero de algún lado tiene que entrar, digamos. La base tributaria, ¿no? Vos podés grabar el consumo, podés grabar el ingreso, podés grabar las ganancias del capital. Mucho más no tenés para grabar. Podemos poner detracciones a las exportaciones, tenemos una batería de instrumentos. Algunos vas a tener que usar. Lo que sí sabemos es que, por ejemplo, el impuesto al consumo, que es el IVA, que es el impuesto típico de la historia del Uruguay, el que entraba la mayor parte del ingreso del Estado uruguayo, el IVA es un impuesto fuertemente regresivo. ¿Qué quiere decir? Que es un impuesto conservador en el sentido de que todos pagamos porque todos consumimos. Y los pobres son los que más consumen, en términos de que su ingreso lo consumen entero. Si yo gano 5.000 pesos, me los gasto todos, no me guardo nada. Si yo soy rico y gano mucho, guardo plata. Entonces, si vamos a retirar impuestos al ingreso, por algún lado la torta tributaria va a tener que subir. ¿No te parece que en ese sentido a qué apostaríamos? ¿A impuestos a las ganancias? ¿A impuestos a las exportaciones? ¿A impuestos al consumo? ¿Y no puede bajar el gasto? Achicar el Estado. No tiene por qué. Pero mira. No, pero tú haces referencia al la gasto. cuenta no cierra, en algún momento tiene que cerrar. A mí me gustaría un poco. Porque Sebastián hacías referencia al gasto del MIDES cuando empezaste a hablar. ¿Qué tipo de gasto hablabas? Sin tocar las políticas sociales como dijiste después. Cuando llamás gasto del MIDES, ¿a qué te referís en concreto? No, yo no estoy hablando nunca de terminar con las políticas sociales. Lo que sí, vos podés bajar el IRPF y cubrir las necesidades del Estado con otras formas de recaudación, pero que no sea en función de la gente que trabaja. Claro, mi pregunta es cuál es la propuesta. A los exportadores, al agro. Vamos a hacer la reforma agraria de la mano de Amorín. Nicolás, vos querías decir algo respecto a esto. Yo me senté en el Parlamento frente a la ley de presupuesto y a la ley de rendición de cuentas. Y encontré muchísimos cargos de confianza. Voté todos en contra. Y ahora me van a decir, pero los gobiernos blancos y colorados sí, también, no me importa, está mal. ¿Está? Entonces, y ahí se puede. ¿Y por qué no se puede recortar ahí? Pero además, perdón, eso es parte de la reforma del Estado que Tabaré Vázquez prometió, junto que la diseñaron con Pedro Narborndo y Conrado Ramos. Y resulta que vino Mujica y la encajonó. No dicho por mí, dicho por Conrado Ramos, que se calentó con todo el mundo y dijo, me voy. Y se fue al Partido Independiente, candidato a vicepresidente del Partido Independiente. Bueno, no sé, capaz que por ahí
podemos encontrar alguna salida por el tema. A mí no me importa mucho cómo se llame el impuesto, porque en realidad está bien, es evidente que en cualquier sistema, en cualquier... Alguien paga. Alguien paga. Sí. Es evidente que en definitiva vamos a tener que sacar, y por favor que no se tome literal, porque después, que sacarle a los que tienen más, para que en todo caso disminuir las desigualdades hacia los que tienen menos, hablando de oportunidades. Eso es obvio. Pero parece que la cuenta no está cerrando, porque yo tengo mucha gente que me dice, loco, pero me descuentan esto acá y allá y no sé qué, tal. Sí, hay gente que se queja de gusto y hay gente que no se queja porque, bueno, en fin. Pero digo, me parece que hay un montón de lados en donde tocar. Ajá. Me parece a mí, por aportar algo a la... Sobre todo la cantidad de empleos públicos que han entrado en estos años. Bueno, eso de la reforma eso es reforma del Estado. Digo, yo qué sé, me parece que hay por dónde sacar. No, capaz cambiando un poco la tónica y hablando... Hoy hablábamos más temprano de los temas y temáticas más negativas o positivas del gobierno, y una cuestión en la cual la oposición ha sido muy crítica ha sido en temáticas de política exterior y básicamente del tema de integración regional. Se ha hablado mucho, se ha cuestionado mucho del papel que ha jugado estos últimos años el Mercosur, hasta qué punto le sirve a Uruguay o no le sirve, y bueno, y también se ha tratado o criticado, digamos, una función, digamos, en términos de integración regional muy politizada, digamos, o que tenía que ver con periodos de gobierno o líderes políticos que están actualmente en los países que integran Latinoamérica. ¿Cómo consideran que hay que avanzar en materia de integración regional? ¿Es la idea, digamos, del Partido Colorado de fortalecer esa integración regional o de tal vez dejarla un poco de lado y pensar un poco más en los intereses tal vez económicos, solamente económicos, políticos de Uruguay con la región, con otros países del mundo? El Mercosur, el problema que tuvieron el frente cuando llegó al gobierno fue que creyó que más que un acuerdo económico entre 4 países podía servir como un club de amigos por coincidir justo el ascenso de los gobiernos de izquierda en 2005 en Uruguay, en Brasil cuando llega Lula en 2002, ¿no? Sí. Después en 2008 llega Lugo en Paraguay, y bueno, el kirchnerismo, que nunca es muy difícil de calificar como algo, pero llega en 2003, 2004, sea lo que sea. El tema es que, bueno, no hubo libre circulación de productos, ni bienes, ni servicios, ni personas. Tuvimos años los puentes cerrados, la cantidad de problemas económicos que eso trajo desde turismo y cantidad de cosas más que eso trajo al gobierno. Terminamos en un juicio internacional en la Haya. Después las políticas de restricción económica del kirchnerismo con el funcionario el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, que hizo que cantidad de productos uruguayos no puedan ingresar a Argentina. O sea, ¿cómo se arregla? El Mercosur no le ha servido en los últimos años a Uruguay. ¿Desde cuándo le dejó de servir? ¿Desde cuándo? Y los grandes problemas con Argentina empiezan y básicamente lo ves cuando te cierran los puentes. Siempre ellos aplican políticas proteccionistas, pero en los últimos años más, y no solo las políticas para que no te dejen entrar tus productos, sino que tenés un gobierno que avala tener 4 años los puentes fronterizos cerrados. Entonces ahí eso es el Mercosur. Después tenemos la UNASUR, que es nada más que un club de amigos, pero que es muy difícil distinguir para qué sirve políticamente. A mí me parece que los países en realidad no tienen por qué tener vínculos, los presidentes no tienen por qué tener vínculos de amistad con otros, y por eso darle o no mayor importancia a los acuerdos económicos e integración como Mercosur, UNASUR, y tener políticas abiertas y negociar con todo el mundo, y para que los productos uruguayos estén donde tengan que estar y quien los quiera consumir. Si tiene que ser con Estados Unidos, o si quiere ser con la Unión Europea, y no cerrarnos al Mercosur, negociar en bloque con el Mercosur o con otros países, pero no cerrarnos a la región. Digamos que basar el vínculo de Uruguay con otros países, incluso con la región. Con el que sea. Pero basado, digamos, en términos netamente económicos, digamos.
económicos, de cooperación, de lo que sea, pero no cerrarse a la región, sino con cualquier país del mundo que esté dispuesto a hacerlo. Nicolás, en un minuto algo sobre la política exterior y ya nos vamos a la tanda. Los países tienen intereses. El interés de Uruguay es que haya trabajo para los uruguayos. No me importa si se llama Mercosur, Estados Unidos, TLC, China, Sudáfrica. No me interesa. Creo que el Uruguay tiene que encontrar otras maneras alternativas al Mercosur de poder tener trabajo para los uruguayos y colocar su producción. Creo que ese en todo caso tendría que ser el objetivo. ¿Cómo soluciona el Mercosur? No tengo ni idea. Lo que sí sé es que no como hasta ahora. Ajá. Porque realmente negociando. Es negociar. El Pepe si la negociación eso, no se le puede indicar que no quiso negociar. Sí, ¿no? pero está gastando el vínculo entre presidentes y eso tiene un límite. Entonces yo creo que se ha salteado un montón de etapas. Realmente en eso la Cancillería creo que no ha funcionado del todo. Yo creo que la última instancia, claro. Entonces se cree que por afinidad ideológica en todo caso se puede lograr cosas y no se lograron. Entonces, capaz que por ahí no es el camino. Creo que tendría que reformularse por ahí, me parece. Vamos a ir a la tanda y en el tercer bloque vamos a meternos en algo que a la audiencia de Tío de la Gota le gusta mucho y que los blancos de la semana pasada sudaron la gota gorda. Vamos a hablar de lo que en esta era progresista, según García y Caetano, se ha dado a llamar la agenda de derechos durante los gobiernos del Frente Amplio.